Sanciones de Estados Unidos. ¿Cuál es la eficacia de estas medidas? Esto es Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Venezuela, Nicaragua y Cuba están entre los países de la región sancionados por Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro administra 3 docenas de programas de sanciones totalmente diferentes. Algunas se dirigen a países, otras persiguen a criminales, redes terroristas o abusadores de los derechos humanos. Históricamente, Estados Unidos ha empleado las sanciones como un medio para propiciar a otros países a realizar cambios de política o para expresar su disgusto por acciones gubernamentales que considera inaceptables. Pero, ¿son las sanciones una herramienta eficiente para promover cambios políticos? ¿Afectan al gobierno del país sancionado o al pueblo en general? Hoy en Foro, 2 visiones sobre la efectividad de las sanciones. Julio Schilling, politólogo, analista y miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas y que aboga por la continuidad del régimen de sanciones. Y el doctor Eric Hershberg, director del programa de estudios latinoamericanos de American University, asegura que las sanciones representan un fracaso, en especial en el caso de Cuba. Y además, les presentamos un trabajo especial sobre el trauma que representa para jóvenes y adolescentes haber vivido un tiroteo en su escuela. ¿Cuál es el trabajo de los profesionales en este caso? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Las sanciones que Estados Unidos impone contra Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan generando un intenso debate. Los defensores destacan grandes victorias, como por ejemplo la caída del gobierno del apartheid en Sudáfrica y la adhesión de Irán a las conversaciones nucleares durante la administración del presidente Barack Obama luego de fuertes sanciones económicas. Conversé con Julio Schilling, politólogo y analista de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, sobre la efectividad de esas sanciones en los países del hemisferio. Veamos. Las sanciones funcionan. Fíjate si es así que todos los regímenes dictatoriales buscan todas las medidas para que se las quiten. O sea, el problema es cuando no se aplican al pie de la letra y cuando se da espacio para que se vaya a violentar. Recuerda que
tenemos que mirar causa y efecto. El problema es un régimen dictatorial que está en el poder. Ese régimen, para durar en el poder, necesita recursos económicos. El promover terrorismo de Estado, represión, los controles sociales que urge para la retención del poder, igual que la campaña de relaciones públicas en el exterior, tiene un enorme costo y típicamente estos regímenes pues, son muy ineficientes en el control de la economía. Entonces, pues la moneda dura es fundamental. Negarle recursos a una dictadura es negarle la capacidad para que pueda reprimir. En el caso de Cuba, décadas de sanciones y aún no ha habido un cambio de régimen. Muchos aseguran que esta es prueba fidedigna del fracaso de las sanciones. ¿Tu lectura? La realidad es que no se ha aplicado de todo. Primero y segundo, uno cuando mira el éxito de una política tiene que entender y analizar todas las variables. Porque, por ejemplo, en la década tras la caída del comunismo soviético, Cuba abrió los brazos a la inversión extranjera, dolarizó su economía, entraron turistas extranjeros, en fin, hubo una reformulación del modelo económico y eso no trajo democracia. Por ejemplo, la ley Helms-Burton, que era un mecanismo fuerte para castigar al régimen castrocomunista, solamente fue relativamente hace poco tiempo que el capítulo 3 y 4 se reforzó, que son los capítulos que realmente le dan colmillos a la ley, dándole espacio a los tribunales estadounidenses para escuchar casos de reclamaciones por propiedad robada por la dictadura cubana y denegar a precisamente ejecutivos, empresarios que trafican en propiedad robada en Cuba a que tengan acceso a espacios de comercio en los Estados Unidos. Eso sí tuvo repercusiones, muchas inversionistas extranjeros no fueron a Cuba a raíz de todas estas cosas. O sea, sí funcionan, el caso es que se aplique. Pero Julio, muchos aseguran que las sanciones más bien van contra el pueblo, no contra el gobierno. Regímenes de dominación total, o sea, controlan totalmente la distribución de los bienes, controlan la producción. El caso, por ejemplo, de Cuba comunista, donaciones que la comunidad cubana exiliada, en libertad, ha enviado. El régimen insiste en que sean ellos los que la van a distribuir y no mecanismos internacionales. De modo de que innumerables de trabas que pone a espacios, incluso sus propias leyes, que por un lado prometía dar espacios para personas que trabajan por cuenta propia, y sin embargo lo que vimos a raíz de esas leyes fue un fortalecimiento de las empresas paraestatales en manos de los militares. En el gobierno anterior del presidente Donald Trump se incrementaron las sanciones a Cuba, pero ahora hay una fuerte presión en el Partido Demócrata precisamente para eliminar algunas de ellas, no solamente hacia Cuba, sino también hacia Venezuela. ¿Tú crees que si se eliminan algunas de estas sanciones, si se flexibilizan, sería un error o por el contrario, sería un éxito en la política exterior de Estados Unidos? Sería un gravísimo error si el objetivo es promover espacios de libertad, porque el sistema, tanto en Cuba como en Venezuela, como podemos añadir Irán, son modelos donde el acceso a el mercado depende netamente del Estado dictatorial. En efecto, la política de acercamiento con regímenes totalitarios solo sirve para fortalecer al régimen que está en el poder, porque establece una clase empresarial que está totalmente sumida al poder político, de modo de que pretensiones de que eso va a desembocar en democracia en algún momento son inexistentes. Veamos lo que dice el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, sobre las sanciones. Si ellos levantan las sanciones,
más rápido. Si no las levantan, nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán, los amigos de Zimbabue. ¿Tu opinión, Julio? Mira, por supuesto que la naturaleza de la supervivencia de los regímenes implicados, que son sancionados, es su prioridad buscar mecanismos alternos para burlar las sanciones. Eso es de esperar. Venezuela ha sido el botín del socialismo continental. Entonces, prácticamente ha sido saqueado por Cuba comunista, que lo ha hecho en el nombre no solo de su permanencia en el poder, sino la extensión de colonias como en Nicaragua, en Bolivia, y movimientos subversivos que yo creo que cuando el ministro oficialista de la dictadura en Venezuela pues habla de aprender de los iraníes, pues es cierto. Irán, por medio de sus milicias Hezbollah y miles de empresas fantasmas que tiene a través de América Latina para precisamente buscar recursos y burlar las sanciones. Eso es un hecho. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos se arroga el derecho de imponer sanciones a países más vulnerables? Porque precisamente esos países son víctimas de regímenes dictatoriales brutales. O sea, esto no son medidas contra el pueblo. Y francamente, las medidas contra individuos me parece una buena intención, pero creo que es mucho más efectivo tomar medidas contra el régimen, o sea, que es contra la dictadura completa, contra sus leyes, sus instituciones. Es una posición moral. Gracias a Julio Schilling, politólogo y analista. Después de la pausa, el doctor Eric Hershberg nos da una visión diferente del impacto de las sanciones. Las sanciones impuestas contra gobiernos para intentar debilitar a gobiernos que no son afines a las preferencias de Washington tienen una larga experiencia ya de no tener éxito. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Los oponentes de las sanciones contra algunos países del continente continúan presentando a Cuba como un ejemplo de lo que consideran un fracaso a pesar de 60 años de privaciones económicas asociadas con el embargo. ¿Lograrán las sanciones contra Cuba un cambio en su sistema político? Esto fue lo que le pregunté al doctor Eric Hershberg,
director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Bueno, lo que yo enfatizaría es que no todas las sanciones son iguales. Como usted dijo, hay sanciones contra países, hay sanciones contra individuos que pueden ser funcionarios o pueden ser actores involucrados en actividades ilícitas que no necesariamente tienen que ver con el Estado. Entonces yo diría que hay que distinguir claramente entre estos diversos tipos de sanciones. En América Latina actualmente destacan dos tipos de sanciones de Estados Unidos. Por una parte, sanciones contra gobiernos, que es en general, bueno, más notablemente es el caso de Cuba, pero también de Venezuela y de Nicaragua. Y hay las sanciones en contra de individuos que pueden ser o funcionarios en estos gobiernos o pueden ser actores implicados en actividades ilícitas. Y yo diría que las sanciones impuestas contra gobiernos para intentar debilitar a gobiernos que no son afines a las preferencias de Washington, tienen una larga experiencia ya de no tener éxito, ¿no? Las sanciones en contra de individuos pueden tener éxito en dos sentidos. Un sentido es como mensaje a posibles violadores futuros de que hay consecuencias de cometer ciertas o crímenes o ciertas acciones, ¿no? Y en ese sentido, la sanción funciona no necesariamente para eliminar la actividad del sancionado, sino para detener, disuadir a otros de seguir comportamientos parecidos. ¿Y por qué las sanciones de Estados Unidos contra países en Latinoamérica, en su opinión, no están funcionando? Es evidente que no han funcionado, ¿no? Llevan 60 años de sanciones intentando derrocar al gobierno de Cuba y eso no ha acontecido, ¿no? En ese sentido, 60 años nos da una base empírico para llegar a conclusiones sobre la eficacia de las sanciones para intentar cambiar un gobierno. En el caso venezolano no tenemos una historia tan larga, pero creo que es evidente que la administración Trump pensaba que sancionando al gobierno, sancionando a individuos y ofreciendo a esos individuos levantar las sanciones si abandonaran el régimen de Maduro, pensaban que eso iba a resultar en una escisión en la coalición dominante en Venezuela, cosa que no ha producido. Golpean las sanciones económicamente al pueblo, porque es precisamente acá donde muchos legisladores aseguran que no golpean al pueblo, sino a la economía del Estado, doctor. Bueno, la economía de Cuba consiste en un sector estatal, un sector privado y un sector cooperativista. Cada uno de ellos se involucra en círculos de flujo de recursos con el exterior. Pues sí, por una parte hay los grandes hoteles que son propiedad del Estado o de joint ventures con el Estado e inversores europeos y latinoamericanos, a la vez que reduce la cantidad de dinero que fluye a las decenas de miles de cubanos que por cuenta propia han establecido habitaciones en sus casas, que han establecido pequeños restaurantes en sus jardines y que pierden su mercado. En ese sentido, de nuevo, hablar de que esto no afecta al cubano cotidiano y que solo afecta a un sector estatal o militar o represor es sencillamente absurdo. En su opinión, entonces, ¿cuál es la alternativa? Por una parte, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer que hay un gobierno en Cuba, les gusta o no, y entonces requiere relaciones estrechas de diálogo, de negociación, muchas veces de desacuerdo, algunas veces de acuerdo, con ese contraparte, bajo principios de reciprocidad, bajo principios de respeto mutuo, y eso se comenzó a partir de 2014, cuando la administración Obama reconoció
que su política de agresión y de hostilidad había sido ineficaz, había sido un fracaso, y eso se puede realizar a través de una diplomacia de reconocimiento mutuo, una política internacional por parte de Estados Unidos que avance los intereses tanto de sus propios ciudadanos como de los ciudadanos en los países con quienes relacionan. Sobre el tema de Venezuela, veamos lo que recientemente se habló en la Casa Blanca. ¿Estaría este gobierno dispuesto a distender sanciones contra Nicolás Maduro como un gesto del deseo de gestar y facilitar el diálogo con Juan Guaidó? I have not been given any indication that's in the works, but obviously we continue to consider a range of steps with, our global relationships around the world, including Venezuela. ¿Tiene la administración alguna razón para creer que Maduro es serio sobre la negociación de su propia salida? I really don't have an assessment of that. I'm happy to talk to our team that oversees, that handles Venezuela and see if there's anything more we can convey. And made it much harder for them to... ¿Su opinión? Pues yo creo que hay evidencias crecientes de que la administración Biden entiende que la política de agresión, la política de oposición tajante y categórica a la negociación con el gobierno de Venezuela, que es una política que ya se ha fracasado, ¿no? Y que realizar objetivos en Venezuela que deberían ser la ayuda humanitaria, la ayuda sanitaria y sí la apertura de negociaciones entre los actores venezolanos que podrían llegar algún día a un mecanismo para la restauración de la competencia democrática en el país. Su lectura sobre las sanciones a instituciones y a individuos en Nicaragua. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo un aflojamiento del gobierno de Ortega? No, al contrario. Estamos viendo un endurecimiento de sus posturas, estamos viendo una creciente agresividad en contra de cualquier fuerzas opositoras, estamos viendo niveles de represión cada vez más creciente, así que parece que el endurecimiento de las sanciones no está llegando a algún tipo de rendición por parte del enemigo. Gracias al doctor Eric Hershberg. Hacemos una pausa, pero regresamos en breve. Quédese con nosotros. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La violencia con armas de fuego sigue afectando a los estadounidenses. En lo que va del año se han reportado más de 230 tiroteos según el Archivo Nacional de Violencia con Armas. 15 de esos tiroteos han sido catalogados como asesinatos en masa, lo que implica la muerte de al menos 4 o más personas en la agresión. Pero ¿cómo puede un escolar superar el trauma de un tiroteo mortal en su propia escuela? Estudiantes y maestros sobrevivientes de esta violencia hablan de cómo han logrado asimilar lo sucedido y seguir adelante con sus vidas. Caitlin Holt tenía solo 25 años cuando un adolescente armado abrió fuego en la Sogos High School, ubicada en Santa Clarita, California, y donde Holt enseñaba música. Ella cuenta que colocó un piano de cola frente a la puerta, condujo a docenas de estudiantes a una oficina, cerró la puerta con llave y atendió a los estudiantes heridos. Dando primeros auxilios al estudiante que había sido herido y manteniendo a mis estudiantes a salvo en el aula en caso de que el tirador estuviera caminando alrededor, lo que afortunadamente no pasó. 2 estudiantes murieron en el ataque ocurrido el 14 de noviembre de 2019. Holt todavía se estremece cuando recuerda ese día. Ella, los estudiantes y los padres tardaron meses en aceptar lo sucedido. Mucho tiempo y estar con las personas que pasaron esa experiencia conmigo, como el personal de la escuela y mis estudiantes, y la ayuda de mi familia y amigos, y terapia. La escuela estuvo cerrada por un tiempo, luego estuvo abierta pero no para clases, para actividades divertidas y terapias de grupo, cosas así. Sin terapia, dicen los expertos, es mucho más difícil manejar el trauma de una manera saludable, especialmente para aquellos que presenciaron los tiroteos. Una de las cosas más importantes es conseguir ayuda para estos niños de inmediato, darles un lugar seguro para hablar y hacerles saber que todo lo que sienten es apropiado. Porque si se sienten asustados, si se sienten paralizados, si no sienten nada, si sienten pánico, cualquier reacción que tengan es una reacción normal a un evento anormal. Los expertos advierten que cada niño se enfrenta al trauma de manera diferente, pero una cosa que tienen en común es que necesitan tiempo para dejar de sentirse traumatizados. El shock suele ser la primera reacción, luego sigue el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad. Algunos desarrollan el sentimiento de culpa porque sobrevivieron, mientras alguien que conocían murió. La culpa es el sentimiento más típico de las personas mayores porque tienen conciencia de la profundidad y el alcance de la tragedia. Pueden tener pesadillas, pueden tener problemas para dormir. Pueden enfadarse mucho si están hablando del tiroteo. A menudo también depende de la edad del niño. Sin embargo, psicólogos dicen que a menudo los niños más pequeños superan el trauma a medida que crecen, pero para los estudiantes de secundaria, olvidar lo que sucedió es mucho más difícil. Una joven con la que trabajé, una chica de secundaria, tuvo efectos traumáticos duraderos después de eso. Tenía miedo de salir de casa, tenía miedo de socializar con sus amigos e incluso mucho miedo de ir a la escuela. Tenía ataques de pánico. Trabajamos en psicoterapia dándole algunas formas para calmar su sistema nervioso. Caitlin Holt dice que sus estudiantes, casi 2 años después de la tragedia, todavía se estremecen cuando escuchan ruidos fuertes. Ha pasado el tiempo. Tenemos muchos recursos de salud mental en la escuela. Tenemos un centro de bienestar donde los estudiantes pueden hacer actividades para calmarse, colorear. Definitivamente se siente como un mal sueño, surrealista, porque piensas que eso nunca te sucederá, pero es más común ahora de lo que creo que la gente lo tiene en cuenta. Si bien las heridas psicológicas del tiroteo aún pueden tardar en sanar por completo, Holt está feliz de estar de regreso con sus estudiantes y reconstruir la sensación de seguridad y calma. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.